Hola Andrés, ¿Cómo estás, Eric? Un gusto desde un gustazo. Montevideo, Uruguay. Desde Montevideo, Uruguay, exacto, justo eso mencionaba. ¿Cómo estás tanto tiempo? Tanto tiempo, si bien no nos conocemos en persona, hemos tenido intercambios. Exacto. Alguna vez hemos tenido intercambio, hace rato no hablábamos. Y bueno, el otro día me pasaste un par de artículos tuyos que son, la verdad que muy interesantes, muy buenos. Hay uno particularmente que es sobre el que vamos a hablar de manera fundamental, que es este sobre género y neurociencia, que es de hecho como titulé, digamos, en el flyer, tal y como vos titulaste tu artículo. Que además se basa un poco en tu último libro, ¿no? Que sacaste este año. Así es. Mi último libro, que se encuentra disponible en Amazon, tanto en español como en inglés, Ujú. en realidad es mi tesis de maestría en Bien, la Universidad ISEP de España. Por lo tanto, se puede conseguir fácilmente a través de la tienda Amazon. ¿Sí? perfecto. Bueno, yo quería comenzar primero que te presentes, Andrés, que nos cuentes, digamos, justamente a qué te dedicas, qué has estudiado, cuál es tu, digamos, principalmente qué estás enfocado, tu área de estudio principal, y luego que me cuentes exactamente un poco de qué trata el libro y específicamente qué has intentado expresar en este artículo a modo de resumen, justamente del libro que estuve leyendo un poco, y bueno, ahí vamos a conversar sobre eso. Bien. Bueno, mira, yo me especialicé como psicólogo cognitivo-conductual en la Universidad Católica del Uruguay, también en psicotraumatología aquí en Uruguay, en asociación con una sede en California, Estados Unidos, y después emprendí este estudio de maestría, digamos, que finalizó con esta tesis, que la Ujú. transformé en libro, y bueno, es el libro que te comentaba que se encuentra en Amazon. Y ¿Cómo el es el tema título? género, el título en Amazon es Soy, ¿no? Con Sí. signos de interrogación, ambiente, crianza, cerebro y género, en Ujú. español. No es el título académico de la tesis, pero bueno, en términos de ventas, digamos, no era muy atractivo el título Claro, original tuviste que y adaptarlo, perfecto. lo tuve que adaptar un poco. Bien. Bueno, contanos un poco, digamos, lo que quiero saber es básicamente de qué trata el libro, qué es esto que vos explicás, por qué el título del artículo, género y neurociencia, qué tiene que ver una cosa con la otra. Yo ahí veo en tu artículo que comenzás explicando, digamos, qué es el género originalmente, a qué se refiere esa palabra y cómo ha sido tergiversada. Contanos un poco si te parece eso. Bien. Bueno, vos que me conocés de antes, a través de las redes, etcétera, incluso compartimos en determinado momento una web en la que Ujú. estuvimos intercambiando. El tema género no es nuevo en mis producciones. Yo vengo con esto más o menos desde el año 2013, investigando su genealogía, su génesis, la historia, cómo ciertos lobbies, activistas sociales, etcétera, han influido y distorsionado lo que se podría decir es la historia de las ciencias de la salud mental en los últimos 40 años, ¿verdad? ¿Por qué género y neurociencia? Ok, yo en este libro, en el último al menos, lo que intento es ubicar, identificar los cuatro grandes modelos que intentan explicar qué es el género, ¿sí? Los identifico, más o menos establezco una especie de anatomía de cada uno de ellos y luego Ujú. los contrasto entre sí, llegando a algunas conclusiones y estableciendo algunas preguntas que son interesantes, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, una de las conclusiones es que el único modelo de todos ellos, que ahora podemos pasar a nombrarlos en un momento, el único modelo científico para entender este fenómeno que es bastante complejo y es uno de los menos estudiados, se podría decir, en psicología científica, el tema Ujú. disforia de género, Sí. es justamente el modelo neurobiológico, ¿verdad? Desde el Ujú. punto de vista de las neurociencias. Los otros modelos, lo que yo he encontrado es que poseen una carga ideológica extremadamente alta.
extremadamente alta. Y bueno, yo personalmente no los considero modelos satisfactorios para abordar el padecimiento y sufrimiento emocional y psíquico de este tipo de pacientes, personas, digamos, ¿no? Ujú. Vos decís, este tipo de pacientes que sufren lo que es la disforia de género, digamos, Ahí que está. sufren esto de pretender sentirse en el cuerpo equivocado, como se dice Sí, habitualmente, transexuales, etcétera, ¿no? sí, así Este, es. bueno, contame un poco de qué, digamos, de qué van estos modelos, cuáles son, digamos, cuáles son los que vos ves con una carga ideológica muy fuerte. Vi que Ujú. citas en tu artículo, citas a muchos autores, citas desde, bueno, desde Deleuze a Foucault, a Zizek. Entonces, contame un poco de qué van estos modelos que vos ves con mucha carga ideológica, fundamentalmente de izquierda, ¿no? Y luego explícame un poco cuál es el modelo que vos ves que podría dar realmente una explicación y que es el más ignorado. Ahí está. Exacto, es el más ignorado, el menos Ujú. difundido de todos. Claro. Bien, comencemos, por ejemplo, con el modelo constructivista, ¿sí? Que podríamos llamarlo así, dado que incluso sus protagonistas utilizan esta expresión. El modelo constructivista, ahí podemos ubicar a figuras como Judith Butler, que Ujú. seguramente te suena, estoy seguro. Sí, sí. Eh, Jacques Derrida, el famoso escritor francés, ¿no? Argelino francés, mejor dicho, Sí. Ujú. que básicamente lo que plantea este modelo es que el individuo humano, ellos utilizan mucho la palabra sujeto, le tienen una especie de fobia a la palabra individuo, les suena demasiado biologicista hablar de Ujú. individuo, entonces todo el tiempo hablan de sujeto. El sujeto es algo más a moldear, ¿no? Es algo más fácil de construir o de Ahí está. deconstruir y luego moldear, ¿no? Ahí está, y es muy propio también de la tradición francesa que se hereda de la fenomenología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a ellos les encanta hablar del sujeto. Muy lacaniano también, ¿no? Claro. Foucaultiano, ni que hablar. Ellos básicamente lo que plantean es que el sujeto humano, el ser humano, es una entidad que se construye y se deconstruye, se hace y se deshace en función básicamente de parámetros ideológicos, ¿no? Eh, por ejemplo, Judith Butler tiene un libro, uno de sus más importantes libros, que se llama Deshacer el género, ¿sí? Ujú. Eh, y esta idea de deshacer viene precisamente de otro concepto tomado de Jacques Derrida, ¿no? Un argelino francés que odiaba la cultura capitalista, odiaba la cultura occidental, cristiana, ni que hablar, él no era cristiano. Pero ¿qué sucede? Derrida se las ingenió para emigrar a los Estados Unidos, de alguna manera logró sembrar sus semillas intelectuales allí y hubo todo un boom desde los años 80 y 90 con la idea de deconstrucción, ¿sí? Ujú. Eh, Esta idea primero se hizo famosa en la literatura, en la hermenéutica literaria y en ciencias sociales, y luego se hizo transversal a la psicología, incluso hoy por hoy, acorde a ciertos colegas aquí en Uruguay, se está haciendo popular en la medicina, Ujú. al punto de negar la existencia de lo biológico y concebir lo biológico como una construcción social e ideológica, ¿no? ¿Qué plantea o qué pretendía Derrida con esta noción de deconstrucción? Bueno, esta noción se encuentra planteada en una obra clave de Derrida que se llama De la gramatología, ¿sí? Que es una obra del año 68. Él básicamente comienza tratando el asunto del lenguaje. Ujú. Él, por algún extraño motivo, establece que el lenguaje
se encuentra banalizado en nuestra cultura occidental, eh, y afirma estar luchando contra 2500 años de imperialismo logocéntrico Ujú, al escribir esta obra. Entonces, él lo que plantea es, bueno, para luchar contra este imperialismo del logos, heredado de la cultura helénica en adelante, fundamentalmente también cristiana, cosa que a él no le gustaba demasiado, evidentemente, él establece, siguiendo un poco al lingüista Ferdinand de Saussure, romper la relación entre significante y significado, hacerla ujú. implosionar. Entonces, una vez que uno rompe la relación entre significante y significado, eh, todo se transforma en algo maleable, en un juego de metáforas. Yo puedo asociar tal significante, tal signo lingüístico, con cualquier significado que a mí se me ocurra, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Eh, entonces ahí viene precisamente este curioso juego que es la deconstrucción. Deconstrucción, la pregunta es, ¿para construir qué cosa? Bueno, son estas identidades alternativas que en este caso estamos viendo, ¿no? Este, feministas, mejor dicho, neofeministas como Butler, por ejemplo, son férreas acólitas de Jacques Derrida, Lacan, Foucault, Deleuze, son todos constructivistas postestructuralistas, vamos a decir, Ujú. ¿no? Este sería uno de los grandes modelos. Tanto Derrida como Butler no tienen ningún problema en sus libros, en su prosa, en proclamarse como neomarxistas, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo dicen a texto explícito, no es una interpretación mía. Simplemente hay que ir a sus obras y en todos sus libros no falta ninguno en donde no haya alusiones a Marx, a la revolución cultural, etcétera. Incluso Derrida en una carta eh, a una figura académica importante en Estados Unidos le dice algo así como es necesario fundar una nueva internacional de la izquierda Ajá. porque nunca debemos renunciar a la idea de revolución cultural y la lucha continúa. ¿Sí? Ujú. Esto lo dijo poco antes de morir, que fue en el año 2004, Jacques Derrida. ¿Sí? Este es uno de los modelos. Luego tenemos lo que yo llamo el modelo socioambientalista, es decir, que intenta explicar la conformación del individuo humano, lo que somos, exclusivamente a partir de las relaciones sociales. Algo así como que uno simplemente es la internalización de la cultura y las relaciones sociales, y aquí juega un papel fundamental la idea de tabula rasa, Exacto. que es una idea heredada del empirismo del siglo XVII, por ejemplo, de la mano de John Locke. John Locke nos simpatiza mucho desde un punto de vista más liberal, ideológico, pero Sí, político. político, pero sus ideas epistemológicas quizás no estaban tan acertadas. Ujú. Y es necesario aclarar algo. La expresión tabula rasa en realidad aparece en una traducción de Locke que se hizo al francés de su ensayo sobre el entendimiento humano, pero en la versión original, si bien no utiliza esa expresión, él utiliza la expresión para referirse a la mente humana white paper, es decir, papel en blanco. Papel en blanco. Papel en O sea, blanco. explica por favor qué es el tabula rasa, cómo se lo utiliza hoy, qué Ahí significa. está. Tabula rasa es básicamente que nosotros al nacer nuestra mente es un lienzo en blanco, un papel en blanco, donde no hay nada, ningún contenido, ningún tipo de configuración de nada, que todos nacemos equipados como si fuera un disco duro formateado de Ujú. computadora, y luego será
la sociedad la que ponga todo en ese papel en blanco, en ese lienzo en blanco. Es decir, que Eh, nacemos todos en un plano de total igualdad, digamos. ah, No hay diferencias biológicas, no hay diferencias físicas, somos todos exacto, absolutamente iguales y de ahí como nos criemos, como lo que hagamos, en el futuro, es todo en función de cómo se nos educa, ¿o no? Cómo se nos influye desde la sociedad. exacto. Locke, por ejemplo, y esto es algo que toma luego el empirismo con Hume, Stuart Mill, etcétera, todo para adelante. Locke te decía que no existe nada en la mente que primero no haya estado en los sentidos, en los cinco Ujú. sentidos. Es decir, todo es un input, una entrada a partir de los sentidos, un contenido sensorial que queda grabado sobre la tabula rasa, ¿verdad? Esto es algo que va de Locke a John Watson, conductista norteamericano, pasando por Marx. Ujú. ¿Y por qué por Marx? Porque, por ejemplo, en sus famosas tesis sobre Feuerbach, en la tesis número 6, tal como yo menciono en el libro, Marx, Sí. Marx decía, no hay nada inherente al individuo a no ser el conjunto de las relaciones sociales. Ya ahí tenemos otra pista. Ujú. John Watson, en Estados Unidos, va a decir, ya en el siglo XX, denme a un individuo cualquiera, pues todos nacemos en blanco, y yo lo puedo transformar en un científico, en carpintero, en lo que sea, simplemente con educación. ¿Sí? Mm. Entonces, este modelo socioambientalista va a intentar explicar también la sexualidad del ser humano como una simple internalización del afuera, ya sea de la educación, de las relaciones sociales. Un psicólogo muy importante, Vygotsky, que era un psicólogo soviético y que citaba a Marx cada 4 párrafos en sus obras, lo dice sin ningún tipo de tapujos. La personalidad y los sistemas psicológicos del individuo se forman a partir de la copia internalizada de las relaciones sociales, del sistema dominante, vamos a decir. Bien, Lo que tienen en común el modelo socioambientalista con el otro, el constructivista, es sí. que pareciera que el tipo de sujeto al que ellos se oponen y parecieran como por momentos odiar, son el fruto de un sistema dominante, que obviamente dicho sistema dominante es la cultura occidental, cristiana, capitalista y tradicional. ¿Sí? Bien. Eh, luego hay un tercer modelo, que es algo así como la mutación combinada de estos dos, que es el modelo antropológico transcultural. ¿En qué consiste esto? Bien, una afamada universidad X, generalmente norteamericana, puede haber alguna europea, pero los norteamericanos están muy metidos en eso, contratan a un famoso antropólogo, eh, tenemos por ejemplo a Marvin Harris, Gilbert Gertz y otros, Ujú. los hacen viajar en clase business a alguna zona exótica y remota del planeta, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. Estas personas se ponen en contacto con etnias ágrafas que habitan allí en la edad de piedra, básicamente. Entonces comienzan a estudiar cómo es su sistema de relaciones grupales y su sexualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos a un Gilbert Gertz que va a Nueva Guinea, tal como yo menciono en el artículo que vos leías, Ujú. observa rituales bastante extraños para nosotros, occidentales y cristianos, ¿no? Que es, por ejemplo, reunir en grupo a los niños no mayores de 11, 12 años y someterlos a felaciones grupales por parte de los adultos,
Mm, porque en la concepción animista, mágica de esta etnia, el semen, digamos, es una sustancia que transmite cualidades guerreras. Se trata de un ritual de iniciación ujú. para el púber que luego se transformará en adulto. Y lo obligan, por ejemplo, a mantener relaciones homosexuales, ¿verdad? Entonces, estos antropólogos regresan a Norteamérica, viajando también en clase business otra vez. Eh, entonces dicen lo siguiente, básicamente en sus libros. Eh, Existe tanta diversidad en el mundo. El modelo de la sexualidad occidental es simplemente uno más. Lo podemos cuestionar, podemos enfatizar otros aspectos, eh, y por lo tanto, lo que siempre ha predominado en nuestra civilización no sería nada más que una posibilidad mínima entre tantas, que además es fruto de un sistema dominante, capitalista, cristiano, patriarcal, etcétera, etcétera, porque estos antropólogos, muy en general, también son declarados autoproclamados marxistas, ¿verdad? Claro. Y no les agrada demasiado el capitalismo, por ejemplo. Entonces, estos tres modelos en común lo que tienen es que conciben al individuo humano como un resultado de relaciones sociales, juegos simbólicos maleables que se hacen y se deshacen, ¿sí? Bien. Y como el resultado de una cultura que hay que deconstruir. Yo me pregunto si se trata de construir o destruir directamente, Es ¿no? como, el de construir es un eufemismo, ¿no? En términos de lo Es que un es la revolución eufemismo. cultural para una destrucción absoluta y no mucha propuesta, porque no se sabe bien qué propone digamos, todos estos posmarxistas o neomarxistas, etcétera, ¿no? Nunca Sí, se sabe sí. muy bien cuál es la propuesta luego de la deconstrucción. Eso te iba a preguntar, de hecho, vos me decís, deconstruyen el sujeto, proponen toda esta deconstrucción de sujetos que son fruto de este sistema que ellos en general odian, que es la tradición occidental, cristiana, capitalista, etcétera. ¿Y cuál es la propuesta, digamos? ¿Cuál es? Porque uno ve que ellos siempre están hablando de que, bueno, la cultura occidental es una que surge a partir de todo esto. Hay muchas otras culturas que pueden ser aceptadas, pero ni siquiera se les pone nunca en pie de igualdad. Hay un odio hacia nuestra cultura y se empieza a realzar de determinadas culturas que uno dice, bueno, no sé, ¿por qué, digamos, qué tienen mejor que la nuestra? ¿O por qué siempre? No es que dicen, bueno, hay una diversidad cultural, cosa que es cierta, hay una diversidad cultural, cada cultura es diferente y tiene sus valores, sus costumbres, etcétera, pero, digamos, acá hay un ataque permanente hacia nuestra cultura y todo digamos, un enaltecimiento hacia otras culturas, digamos. Sí, sí. ¿Pero qué es lo que proponen, digamos, estos antropólogos o todo el postestructuralismo con esto de construir al sujeto occidental? ¿Para construir qué? ¿Hay alguna propuesta? Mirá, la propuesta concreta que yo veo es, bueno, obviamente, por un lado, la subversión cultural a través de la educación, y esto Ujú. implica ingeniería social aplicada, ¿sí? Eh, Mínimo en los últimos 15 años, han logrado que la sexualidad humana se conciba como una especie de espectro pansexual, por ejemplo. Vos fíjate que hasta hace 10 años atrás éramos heterosexuales, por ejemplo. Ujú. Hoy la heterosexualidad está definida dentro de este espectro pansexual y uno ya no es más heterosexual. Ahora, en teoría, somos cisgénero, por Cisgénero. ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Hay una realidad biológica, y aquí podemos mencionar la teoría de la evolución, que yo sé que hay gente que la cuestiona y demás, pero hay una realidad muy simple. Eh, Sin heterosexualidad, la especie humana eh, no tendría ninguna existencia en este planeta, por la Ujú. sencilla razón
de que no se podría reproducir. Es así de simple. A eso no hay con qué darle, o sea, es naturaleza pura y dura. Pero Ujú, justamente en estas corrientes hay un fuerte negacionismo, por no decir total y absoluto, de la biología, un negacionismo total. Jamás le vayas a hablar a un constructivista acerca del cerebro humano, de genes, eh, porque te van a decir que todo eso no importa, que no tiene ninguna importancia. Justamente porque para ellos la mente es una tabula rasa, donde uno puede, como diría Deleuze, una superficie de inscripción. Uno puede poner lo que se le dé la gana ahí y en mm. teoría va a funcionar. La Los, negación, sí. No, termina. los datos muestran que no funciona demasiado. Y ahí después podemos entrar a ver ciertos índices de afecciones psíquicas que padecen estas personas LGBT, por ejemplo, estos colectivos, ¿no? Ahí ya entraríamos en otro capítulo del libro, por ejemplo. Bien. Este, pero Te decime, quería sí. consultar lo siguiente. Vos mencionaste tres modelos hasta ahora, Ujú. que recién, digamos, resumías cuáles son las cuestiones que tienen en común. Una de ellas, supongo que es, digamos, son tres modelos que tienen muchas cosas en común y son muy contrarios a un cuarto modelo que es el que, eh, digamos, que es el más científico, el que hace alusión a las cuestiones biológicas, ¿no? O sea, digamos, estos tres modelos tienen una negación, que como mencionaste, bueno, se divide en constructivistas, los postructuralistas, etcétera. Son todos marxistas, tienen eso en común también y además tienen una negación hacia lo biológico, ¿no? Y yo creo que quisiera que me expliques un poco digamos, cuál es el cuarto modelo del cual se diferencian digamos, casi antagónico a estos tres modelos que mencionaste recién. Bien, el cuarto modelo, el neurobiológico, digamos, básicamente consiste en los últimos 20 años en estudiar el cerebro humano con las modernas técnicas de imagenología que existen. Por ejemplo, la resonancia magnético-funcional, que permite estudiar el cerebro humano incluso en vivo. Antes, para estudiar el cerebro humano, había que hacerlo post-mortem, o sea, Ujú. agarrar básicamente gente que ha muerto, diseccionarla y bueno, empezar a cortar, vamos a decir, y ver qué hay ahí adentro. Hoy se puede estudiar también con técnicas de escáner computarizadas, etcétera, el cerebro de una persona viva en vivo, ¿no? Estudiar sus estados, qué pasa con la actividad de distintas regiones del cerebro, etcétera, y se han descubierto cosas muy interesantes. No es el tema más estudiado en psicología, por ejemplo, cosas como la depresión o la ansiedad tienen muchísimos más papers científicos que esto, pero existe la suficiente información como para ir sacando algunas conclusiones. Una de las cosas que se ha descubierto es que ya desde el desarrollo intrauterino, el cerebro humano del feto eh, recibe lo que se llama su propia conformación, su sexuación cerebral. ¿De qué depende esto? Del influjo hormonal Mm. al que el feto esté sometido, fundamentalmente la testosterona. Es decir, cuando un embrión y luego un feto no es sometido a esta hormona androgénica, el decurso natural del desarrollo es un ser humano femenino. Ujú. Es esta hormona, la acción de esta hormona, por ejemplo, a nivel cerebral, corporal, etcétera, la que produce la diferencia de que se desarrolle un varón, digamos, ya desde el feto, desde el útero materno. Lo que se ha encontrado es que cuando hay una alteración en los flujos hormonales a nivel de la sexuación cerebral en el desarrollo intrauterino, es que, por ejemplo, se alteran ciertas zonas del sistema límbico, que es una zona del cerebro muy vinculada
a las emociones, a la sexualidad, a la autopercepción, inclusive, concretamente en el hipotálamo. Y concretamente tiene el nombre de INA3, una sigla, ¿no? Que es un circuito cerebral microscópico, pero Ujú. tiene mucha importancia en todo esto. Un influjo anómalo de testosterona, por ejemplo, puede producir que en el cuerpo de un varón exista algo así como un cerebro más femenino de lo que debería ser, por ejemplo, ya desde el Bien, momento del nacimiento. Y al revés también. Eh, También se sabe que de manera natural, cuando hay un desarrollo normal intrauterino, ya desde el momento cero, varones y niñas no somos iguales. Por ejemplo, ya desde el momento cero al nacer en desarrollo normales, con influjo cultural cero, ¿sí? Y esto se ha estudiado, por ejemplo, por Simon Byron Cohen en el Reino Unido, etcétera. Los niños son mucho más propensos a quedarse absortos con objetos mecánicos, ¿sí? Contemplando qué es lo que está pasando ahí. En cambio, las niñas, por ejemplo, tienen un contacto ocular cara a cara mucho más directo que los varones. Es por eso que ajá. la mujer en general, tiene grados de empatía que son más altos que los del hombre, por ejemplo. En cambio, el cerebro del hombre tiene más habilidades visoespaciales, ¿no? Ujú. En el hemisferio derecho. Y eso incluso hasta puede tener una explicación evolutiva, porque si nos vamos antes de la agricultura y la ganadería en la historia humana, el hombre tenía que cazar y proteger a la familia, y la mujer dedicarse al cuidado de la prole, ¿no? Y Este, esto por qué, digamos, también, ¿no? Por una cuestión de diferencias obvias, físicas obvias, en donde el físico determinaba absolutamente, básicamente todo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, sí, sí, eh, digamos, estas diferencias cerebrales, digamos, neuronales, que surgen, que pueden ser efectos de la evolución, como mencionás, de diferencias más obvias y evidentes, que son las diferencias físicas que hasta el día de hoy incluso son negadas o son tergiversadas o se pretende, digamos, poner también incluso las diferencias. Vos estás hablando de diferencias neuronales, que ya es algo que casi nadie habla, es casi, estás como si estuvieras diciendo algo, ¿no? Locura, ¿no? De que el hombre y la mujer pueden ser diferentes en cuanto a empatía, en cuanto a capacidades en determinadas cosas, en cuanto a intereses, a gustos, ya predeterminadamente y no solo por la cuestión, por cuestiones culturales. Pero encima, hoy en día se niega incluso, ¿no? Las diferencias más evidentes y obvias para cualquiera, que son las diferencias físicas. Con el problema este que tenemos de que los hombres autopercibidos, mujeres, van y hacen deportes con mujeres sacando grandes ventajas y el progresismo intenta, digamos, hacer la vista gorda de esto. Pero bueno, te claro. permito continuar porque es muy interesante que menciones no solo el tema de las diferencias físicas, que siguen siendo muy evidentes, sino también que hay diferencias, como vos decís, predeterminadas a nivel neurológico. Ahí está. Eh, la conclusión de la neurociencia es que la mente, ya al momento del nacer, no es para nada una tabula rasa. Ya hay un Ujú. montón de configuraciones. Por ejemplo, el psicobiólogo Steven Pinker, le llama a esto el precableado cerebral, ¿sí? Ajá, Es decir, cerebros de niñas y niños ya nacen con configuraciones distintas en sus propios circuitos funcionales. Obviamente que la educación y la cultura van a pesar. Esto no se trata de un reduccionismo biologicista, de claro, decir solo la biología importa. No, totalmente. no. Obviamente todo lo otro también va a pesar, pero no es buena idea hacer un negacionismo de lo biológico, porque lo Claro. biológico también existe. Y nos determina más de lo que nos gustaría creer ya desde el momento al nacer, vamos a decir.
Te menciono algo gracioso además. En estos colectivos LGBT, y esto me lo han contado incluso pacientes, eh, existe una puja interna, feministas versus mujeres transgénero. Es decir, Mm, eh, a las feministas no les agradan mucho las mujeres transgénero, porque, por ejemplo, para ellas no son auténticas mujeres, a pesar claro. de que en la opinión pública digan todo lo contrario. En la interna de estos colectivos no es así. A su vez, menos les agrada aún el caso inverso, cuando eh, justamente una mujer decide transformarse en varón porque de algún modo se está adhiriendo a la cultura fálica, Ujú. ¿verdad? No les gusta para nada eso. Y existe una puja bastante curiosa, interesante, y que para las personas que están dentro de ese mundo puede llegar a implicar violencia física, además de Está, violencia psicológica, ¿no? ¿Vos crees que está un poco oculto esto por cuestiones de intereses políticos? Por Por supuesto, cuestiones, por digamos, porque supuesto. uno ve el feminismo, o sea, uno ve esa contradicción muy grande que hay ahí. Esto de que incluso en los memes se ven burla de, por ejemplo, fue elegido como Miss España, en Miss Universo creo que fue, en Miss España, un hombre trans. Entonces uno dice, y le hacen el meme, triunfa el patriarcado de nuevo. Porque claro, al fin y al cabo, un hombre le quitó el puesto a una mujer para que sea, digamos, ganador de un certamen de mujeres, que tradicionalmente ha sido de mujeres, y le termina ganando el puesto a un hombre, que digamos, es un hombre trans, como ellos lo quieren llamar, y disfrazar en términos ideológicos y políticos, pero en definitiva, y la burla viene ahí, los memes vienen ahí, digamos, el patriarcado triunfó de nuevo. Y lo mismo pasa con los deportes, con este sujeto, Mara Gómez, que sale goleador en el campeonato de fútbol femenino acá en Argentina. Entonces, no, el patriarcado triunfa de nuevo porque digamos, el goleador de un campeonato femenino es un Ujú. hombre trans, ¿no? Y así sucesivamente tenemos un montón de casos. Entonces uno ve esa contradicción entre lo que es feminismo y lo que es el colectivo LGBT, digamos, y toda esta negación o posterior negación de la mujer que hay también en términos ideológicos, ¿no? Por parte de determinados intelectuales que han llegado a negar a la mujer de esto de ese, no nace mujer, llega uno a hacerlo, a luego la negación misma de la mujer, ¿no? Sí, y fíjate, bueno, dos cosas. Estos colectivos en la opinión pública se muestran como un bloque homogéneo de opinión, Exacto. Ujú. pero en la interna dista mucho de ser así, vamos a decir. Pero Claro. además, fíjate la contradicción, porque ellos son negacionistas de lo biológico, pero entonces ahí uno podía preguntarles, bueno, está bien, pero entonces, ¿por qué necesitan hormonizarse? Exacto. ¿No? Es algo a lo que te iba a llevar. Una de las demandas políticas que surgen generalmente de todos estos movimientos es que el Estado cubra los tratamientos hormonales de estos sujetos, ¿no? Es una de las grandes demandas políticas que el Estado tiene que, digamos, tiene que cumplir económicamente con los tratamientos hormonales, precisamente que son de carácter justamente biológico, que es lo que ellos niegan, para las transformaciones que necesitan hacer. O sea que no están dejando todo al lugar de la cultura, claramente. Eso es un excelente punto que marcás. Sí, sí, sí. En todo esto, además, hay una especie de ilusión cartesiana del yo, yo por lo menos le llamo así, en donde, Mm, ¿viste eso de Descartes? Pienso, luego existo. Bueno, ellos, determinado día de su vida, dicen, pienso que soy tal cosa, luego mm, existo. Pero el desarrollo de la sexualidad humana no funciona así. Depende de factores biológicos, depende de factores psicológicos inconscientes, factores neurobiológicos que están totalmente por fuera del control de la conciencia. mm. Por lo tanto, es una ilusión del yo creer que uno tiene la opción de elegir ser tal o cual cosa. Eh, Exacto. eh,
eh, yo entiendo que eso puede ser frustrante desde el punto de vista de la concepción de la libertad individual, pero bueno, la mente y la biología funcionan como funcionan. O sea, vos Eh, decís que esto es también una consecuencia más de la extremada fe o de la extremada fe, digamos, sí, de la extremada fe en las posibilidades que tiene la razón. Digamos, me estás mencionando a Descartes y me mencionas esto de que el yo puede hacer una ingeniería propia desde un punto desde cero, ¿no? claro. Es una Pero- confianza, por eso, bueno, por eso también son de izquierda, ¿no? Porque confían extremadamente no solo en que pueden rediseñar la sociedad, sino que pueden rediseñarse a sí mismos. Ahí Es está, ingeniería el social nuevo pura, hombre. Eh, el nuevo eh, hombre. el viejo sueño de la izquierda, ¿no? Construir el nuevo hombre, ¿no? Ujú. Eh, pa- una mezcla de Rousseau, Buen Salvaje de Rousseau, con esto que decía Marx, bueno, no hay nada inherente al individuo que pueda ser dicho del individuo, excepto el conjunto de las relaciones sociales. Claro. Eh, si algo anda mal, bueno, será atribuible al conjunto de las relaciones sociales, cambiemos el sistema. Y ahí ya tenemos carta blanca para empezar a hablar de revolución cultural y revolución Mm, económica y revolución de todo. No en vano, estos colectivos de alguna manera siempre están vinculados a la izquierda revolucionaria, ¿no? claro. De todos nuestros países. Eh, si uno va a las universidades a nivel mundial serias, vamos a decir, si uno les habla de esto, básicamente lo toman como un chiste. Todo este tema de las construcciones sociales, Butler, etcétera, etcétera. Ahora No son bien, tomados con seriedad. no son tomados con seriedad, excepto en las universidades californianas, Mm, de donde han salido gran parte de estas teorías, y que no en vano Murray Rothbard decía que Berkeley es el soviet cultural de los Estados Unidos, mm. ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí. pero salvando California y alguna otra universidad, como por ejemplo en el estado de en Illinois, etcétera, Nueva York, por supuesto, Nueva York, salvando esas regiones donde se estudia seriamente, digamos, desde un punto de vista neurobiológico, el desarrollo del individuo y demás, todo esto es tomado como un chiste. Sin embargo, por alguna razón, en América Latina ha pegado muy fuerte, ha pegado Mm, muy fuerte y es la visión unidimensional que existe sobre el tema. No, no existe otra. Si un estudiante de psicología quiere acceder a, un, a una teoría o por lo menos a un planteo alternativo a todo esto, en su bagaje bibliográfico no lo tiene. No, no tiene claro. esa posibilidad. No tiene la posibilidad de contrastar siquiera dos opciones, mucho menos tres o cuatro, ¿no? Yo siempre digo, nunca hay que quedarse con dos opciones. Si se pueden tener tres, mejor, y si se pueden tener cuatro, mejor todavía. Pero Ujú. el estudiante tiene solamente una, y es lo Bien. único que conoce. Eso principalmente acá en las universidades latinoamericanas, digamos. Sí, En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos e Inglaterra hay universidades serias todavía que de esto se ríen, porque uno lo ve muy, digamos, permanentemente, y como decís, debe ser por eso acá en Latinoamérica, por lo menos que es donde vivimos nosotros, ve que digamos, es la teoría prevaleciente, es lo hegemónico, es lo indiscutible, ya no se escucha hablar a nadie de biología, de diferencias biológicas. Hay estudios, por ejemplo, que planteaban, me acuerdo que he visto en gráficos, digamos, bueno, que el hombre y la mujer tienen diferentes tipos de inteligencia, que bueno, que el hombre tiene una inteligencia mucho más extrema, puede ser, digamos, desde más idiota hasta mucho más inteligente, y la mujer tiende a tener una inteligencia más media. No me acuerdo en qué universidad se había hecho este estudio, pero luego me parece que hubo problemas y que se los tuvieron que echar para atrás porque, bueno, generó mucho problema hablar de diferencias entre las inteligencias del hombre y la mujer. sí, Eh, entonces, sí, sí. todas estas cuestiones, como vos decís, si uno quiere estudiar,
en profundidad, digamos, apelando a la neurociencia, apelando a la biología, etcétera. Y bueno, desde ni siquiera desde algunas universidades te lo permiten. Y la verdad que sí, como bien planteás, es muy difícil encontrar entonces, para quien esté interesado en estos temas, estudiarlo seriamente. Me imagino que es muy difícil encontrar bibliografía, estudios, papers serios, ¿Viste? porque ni siquiera las mismas universidades están permitiendo realizarlos. Ahí está. Y, ahí tenemos, por ejemplo, dos grandes barreras. Por un lado están los comités de bioética, que son los que Mm, aprueban las investigaciones. Si sí, uno va a una universidad latinoamericana intentando investigar esto desde esta postura, eh, el comité de bioética le va a decir no, usted acá no tiene nada que hacer. claro, Pero además, vos fíjate que las producciones serias y sólidas sobre esto, eh, el 99% están en inglés. Eh, mm, y por algún motivo los latinoamericanos tenemos un conflicto que no nos gusta leer y estudiar en inglés. en inglés. Eh, Desconozco si es por todo aquello de Yankees Go Home, el tío Sam, eh, pero incluso conozco gente que manejando la lengua se Sí. niega, se niega a estudiar en inglés y te dice, no, yo quiero solamente estudiar en español y listo. A mí dame español. ¿Vos decís que es una cuestión de medio ideológica o que es una cuestión de pereza intelectual un poco? Porque, digamos, yo también leo y he leído libros en inglés y obviamente si los puedo conseguir en español, los busco en español porque uno lee, no sé, leo 3 veces más lento en inglés que en español. Pero, digo, mi pregunta es, ¿vos decís que es una cuestión que va un poco más a lo ideológico, a negar a todo lo que tenga que ver con lo anglosajón o una cuestión de pereza intelectual, digamos? Y, y posiblemente sea como una mezcla de ambas cosas, ¿no? Mm, Por ejemplo, en Argentina hay grandes sectores que no sienten mucha simpatía hacia los ingleses, por claro. obvias razones, ¿no? Todo el Mm, tema de las Malvinas. ujú. Y aquí en Uruguay está muy instalado eso de las venas abiertas de América Latina, Eduardo Sí. Galeano, Ujú. Yankees Go Home, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, hasta ahí hay como una cuestión de chauvinismo lingüístico en todo Mm, esto. bien. Eh, y obviamente las producciones en español sobre este tema, y son producciones ideológicas, prácticamente todas. Claro. No hay ninguna que posea un sesgo científico, vamos a decir. Eh, y hay, bueno, sobre el libro, cuestiones bastante interesantes y preguntas para las cuales no tengo una respuesta, pero yo las planteo. Vos fíjate lo siguiente, estos estudios que yo menciono están hechos en países como Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Dinamarca y algún otro que se me escapa en este momento. Mm. Países de esos que a nosotros nos gustaría vivir, vamos a decir, Ujú. o que nos gustaría que nuestros países sean como esos, pero Sean un sabemos poco que no más va a como él. pasar. Eh, Exacto. entonces vos fíjate lo siguiente, absolutamente todos estos estudios, no hay ni siquiera uno que discrepe, eh, observan lo siguiente, entre los colectivos LGBT estudiados, ¿no? Existe un índice mucho más alto de síntomas depresivos, trastornos de ansiedad, conductas para suicidas, ideaciones suicidas, intentos de suicidios, Mm. rasgos de trastornos de personalidad, niveles de adicción a sustancias psicoactivas, o sea, drogas, bastante, mucho más elevados que la media poblacional. Por ejemplo, el tema del suicidio. Eh, en Estados Unidos es alrededor del 5% de la población eh, en general. Sin embargo, por ejemplo, en los hombres transgéneros, es decir, este,
mujeres que se transformaron en hombres, Ajá, asciende casi al 80%, por ejemplo, ¿no? claro, es un abismal la diferencia. Es abismal, y en otros países como Países Bajos, Escandinavia, sucede muy similar. En la población general también ronda el 5% aproximadamente, y en Escandinavia, cuando se estudian específicamente los colectivos LGBT, asciende al 70%. Por ejemplo, el tema del suicidio. Pasa similar con la depresión, con la ansiedad, con todo lo demás. Si uno entra al sitio de la Organización Mundial de la Salud, ellos proponen una hipótesis acerca de por qué pasa esto. Ellos dicen que se debe al estrés psicoemocional que genera la opresión social. Claro, Ahora sí. bien, la gran pregunta, la pregunta del millón es, no estamos hablando de estudios que se hicieron en Irán, en Arabia Saudita, en Ujú, Angola, incluso hasta en países latinoamericanos te la llevo, sino que estamos hablando de países que llevan décadas de progresismo cultural y que son totalmente LGBT friendly, como le dicen. exacto, exacto. Y además son los países que mayor nivel de satisfacción de vida tienen para la población en general en las Ujú, encuestas. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué incluso en esos países, que en el mundo de lo posible es el mejor lugar en donde podrían vivir estas personas, por qué aún así tanta afección psicoemocional? ujú, Bueno, ahí no nos, pienso yo, no nos queda otra que volver un poco a la biología y ver cuáles son los factores innatos que están jugando allí. Porque claro. claramente la cultura no les es un factor extremadamente opresor, como podría serlo en Arabia Saudita, en Irán, etcétera, etcétera. En cualquier país de mayoría musulmana, seguro que no la pasarían o no tendrían las libertades y las posibilidades que tienen en Occidente, que es donde justamente más se habla, más surgen todos estos movimientos, sobre Sí, donde sí. más se manifiestan, donde más se quejan del sistema imperante. Son precisamente, digamos, las sociedades donde más le permiten vivir en libertad, Ujú. gozar de derechos y en pie de Sí, sí. igualdad, e incluso en algunos países, y como está pasando mucho acá en Latinoamérica, de tener privilegios, ¿no? En función de estas identidades autopercibidas y demás, ya se empieza a dar, no solo se los pone en pie de igualdad, sino que se le da determinados privilegios. Entonces es muy bueno lo que vos planteas, porque de hecho la pregunta que yo te iba a hacer, que te iba a decir, bueno, pero lo que siempre sugieren es que eso es por cuestiones de que viven oprimidos, entonces se los lleva a deprimirse, a suicidarse, etcétera, porque la sociedad no los acepta. Y sin Ujú. embargo, bueno, ya lo respondiste en gran medida. Hay que ir en realidad para ser honesto, digamos, intelectualmente honesto en esto y buscar una respuesta seria, volver a los factores biológicos. Sí, y sí. Yo creo que justamente para estos mismos colectivos es perjudicial que ellos mismos estén afiliados a estas concepciones ideológicas de ellos Ujú, que intentan explicar lo que a ellos les sucede, porque es inclusive perjudicial desde el punto de vista de la salud mental y hasta les puede costar la vida. O sea, no tienen un modelo satisfactorio si adhieren a estas teorías ideológicas acerca de qué es realmente lo que les sucede. claro, Y acá entramos también en el capítulo del libro sobre una posible propuesta de tratamiento clínico, psicológico, para estas personas, ¿no? mm, Eh, a ver, lo mínimo que habría que hacer con personas que tienen este tipo de afecciones de disforia de género, y déjame que haga una precisión técnica. Vos viste el tema de los manuales de psiquiatría, ¿no? Estamos sí, en el DSM-5. ujú, Hasta el anterior, o sea, el DSM-4, sí,
eh, a todo esto se lo consideraba, tal como decía el manual, un trastorno de la identidad sexual. Eso ahora ya no es más así. En el DSM-5 ya no existe más trastorno de identidad sexual, lo único que existe es disforia de género. Disforia de Claro, género vendría a ser cuando la persona está experimentando de manera aguda un malestar emocional como fruto de su conflicto de autopercepción, etcétera, etcétera. Pero si no está en ese estado agudo de irritación emocional, de disforia anímica, sí. en teoría está sano. O sea, Para, se ha modificado un término que venía siendo de carácter clínico, médico, por uno más, entiendo, mucho más ideologizado, ¿no? Esto de la disforia de género, de ya omitir esto como un trastorno y tratarlo de una disforia de género. yo, Eso es lo que entiendo. yo sospecho que sí, sospecho que sí. Bien. Obviamente la APA, es decir, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, nunca nos daría la razón Ujú. al hacer esa afirmación, pero daría para sospechar de que sí. Eh, Bien. Bueno, a entonces, mí ya... Sí. No, no, sí, continúa, continúa. eh, lo mínimo que habría que hacer, dado que estas personas tienen afecciones que se les llama afecciones comórbidas, es decir, otros trastornos asociados, ¿verdad? Como la depresión, la ansiedad, este, el trauma acumulativo, ideaciones suicidas, etcétera, etcétera. Lo Sí. mínimo que hay que hacer es crear un protocolo clínico, aunque sea para la reducción de síntomas y un tratamiento adecuado para, para esas otras afecciones asociadas, Bien, comórbidas, ¿verdad? bien. ¿Qué hacer con lo otro? Bueno, eh, eso depende mucho de cada país, depende mucho de cómo sea el sistema de salud de cada país, depende del welfare state, es decir, del estado de bienestar, si el estado de Sí. bienestar está dispuesto a subsidiar o no todo el tema de la cirugía y la hormonización. Ahí hay casos muy diversos. No es lo mismo ser transgénero en Uruguay, por ejemplo, que es un país dentro del contexto latinoamericano totalmente LGBT friendly, vamos a decir, Sí. Ujú. es serlo, no sé, en Honduras, por decirte algo. Bien, claro. Eh, ahí las posibilidades cambian abundantemente, ¿no? Perfecto. Andrés, bueno, te tengo que básicamente que despedir porque estamos a 2 minutos de que se cumpla la hora. No, no estoy seguro si esto se puede cortar o no, pero por las dudas, justamente. Eh, la verdad que me parece que queda mucho, mucho por hablar. Este es un tema interesantísimo. Pero bueno, estoy viendo que quedan 2 minutos, 1 minuto. Así que, bueno, simplemente quiero agradecerle a las personas que estuvieron del otro lado, mencionar el hecho de que esto va a estar subido a YouTube, o sea que se va a poder ver esta conversación en YouTube. Vamos a ver si no nos censuran este tipo de contenido que suele pasar. Lo que te voy a pedir es que yo vi en uno de los comentarios que volvieron a consultar, a pesar de que lo mencionamos al comienzo del vivo, es que por favor nos digas el nombre, nos repitas el nombre de tu libro, nos digas cómo se puede adquirir y cómo se pueden contactar con vos las personas que quieran tratar estos temas de manera seria, conocer sobre más bibliografía, informarse, porque justamente lo que mencionabas es que no hay bibliografía sobre esto, es muy difícil conseguir estas posturas. Entonces, bueno, la gente que quiera contactarse con vos y demás, que te agreguen obviamente a esta cuenta de Instagram, pero además mencionanos por favor tu libro y bueno, y cómo pueden contactarse con vos y demás. Bien, la versión en español, basta con introducir mi nombre en Amazon, Ujú. amazon.com. El último que les va a salir es ese, se llama Soy, puntos suspensivos, Crianza, Ambiente, Cerebro y Género, como Ujú. subtítulo, y de tapa es un libro blanco con una tapa que posee una especie de puzzle, que sería la metáfora de la construcción, justamente. Bien,
Y pueden contactarme tanto a través de Instagram como Facebook, Andrés Irasuste. Van a ver Ujú. el mismo logo que tengo aquí en Instagram. Pueden visitar mi página web, andresirasuste.com. Allí tengo Perfecto. artículos, incluso tengo los libros publicados y el acceso directo a Amazon, ¿sí? Bien. Así que pueden contactarme por cualquiera de esos medios e incluso por WhatsApp, dado que aquí en Instagram está mi número de WhatsApp, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo. Queda mucho por hablar. Espero podamos hacer otro vivo muy pronto. De hecho, yo te había mencionado que tuviste otro artículo que me mandaste que es también muy interesante. Esta idea de que los psicólogos están hoy reemplazando un poco el rol que cumplían antes los curas, ¿no? Es un poco una idea que planteás en un artículo que me gustó mucho también. Pero bueno, es otro tema. Hay mucho para hablar con vos. La verdad que es muy interesante. Y bueno, te agradezco nuevamente por tu tiempo y en breve seguramente estaremos conversando de nuevo. El placer es mío, Eric. A Bueno, tus órdenes. A muchas tus órdenes. gracias. Un abrazo grande a todos los que están del otro lado. Un abrazo, Andrés. Una- un abrazo, hasta luego.